palabra asambleísta Virgilio Hernández. Gracias, presidenta. Hoy en la mañana, efectivamente, el abogado defensor de las víctimas decía y repetía una frase de Eduardo Galeano en el sentido de que el olvido está lleno de memoria. El olvido está lleno de memoria, y esto es importante repetir, porque frente a lo que aquí se ha dicho, obviamente que la lista está incompleta. Obviamente, básicamente lo que se ha hecho y lo que hizo la Comisión de la Verdad es analizar los crímenes de Estado producidos contra los integrantes de Alfaro Vive Carajo y de quienes se presentaron también a establecer las denuncias. Pero podríamos recorrer por el país y a lo largo y ancho seguiría incrementando. Ahora la compañera Roselvira Muñoz nos ha puesto 2 o 3 nombres más. Y así podríamos sacar historias de historias. Yo les podría contar, solo por casualidad, que un 4 de septiembre del 87 fui secuestrado, encapuchado, detenido, trasladado a una cárcel de Esmeraldas, conjuntamente con el padre Graciano Mazón y otro misionero, y que estamos aquí por la intervención del obispo de Esmeraldas. Y así, y no está en la Comisión de la Verdad, ni tampoco pretendo que se incorpore en la lista de víctimas. Solo para mencionar y darles la razón de que la lista está incompleta, efectivamente. Claro, y como aquí se dice que hay ciudadanos ejemplares que han respetado la institucionalidad, ya mis compañeros se han esforzado en recordarnos la memoria de quiénes son esos ciudadanos ejemplares. Quizá como yo no tengo este nivel, y porque creo que simbólicamente es importante repetir, voy a decir lo que ese ciudadano ejemplar decía aquí mismo, la primera parte por lo menos, para que la ciudadanía recuerde cómo se manejaba el Estado, con esa visión patriarcal y patrimonial, de pensar que efectivamente, como decía Luis XIV, el Estado soy yo. Ven para mearte, enano. Y seguía una serie de epítetos al diputado Víctor Granda. ¿No se acuerdan de eso? Ese es el ciudadano ejemplar que ha contribuido tanto con la patria. Ven para mearte, enano. Esos eran los epítetos al diputado Víctor Granda. Eso es el ciudadano ejemplar. Es el ciudadano que dice y que aparece en un video señalando que es lícita establecer la pena de muerte en un país en cuya constitución del 79 estaba prohibida la pena de muerte. Ciudadanos ejemplares. Y voy a seguir coincidiendo. Obviamente que el país sigue esperando, pues, resultado de la investigación del 30 de septiembre. Claro, claro que queremos saber quiénes son los responsables, porque no nos creemos que esa articulación entre policía y militares fue una articulación mágica. Todos los recintos pararon, ¿sí? Y al mismo tiempo el aeropuerto de Quito con carteles preparados. Y ahí existió o no existió un plan para el golpe de Estado. Por supuesto que había un plan de golpe de Estado. Además perverso, porque lo que buscaba es dejar a la población 2, 3 días sin seguridad y por lo tanto que salgamos de esa crisis con decenas de muertos. Eso se buscaba. Y eso se evitó con la acción valiente del presidente de la República de focalizar el conflicto. Eso es lo que pasó. Por lo tanto, obviamente que queremos también la verdad y obviamente que seguimos esperando y que se pueda establecer cuáles son los responsables. No se persigue porque tengan un apellido, sino porque conspiraban contra la democracia, conspiraban contra el cambio y la transformación, conspiraban contra los cambios que se vienen desarrollando en el país. Esto es importante decir. Y creo que es importante también poder repetir que el día de hoy, efectivamente, es un día histórico. Se empieza el proceso de judicialización. Por fin, vamos, el país va a poder descubrir y releer páginas de la historia que, como también esta es oficial o ha sido oficial, han estado hasta ahora borradas y negadas. Es importante. Y ahora sí podemos ver que actúen efectivamente los órganos de la justicia. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Claro que hay una diferencia fundamental en la correlación política.
que antes los ministros y los diputados se ponían al lado de los torturadores para que todo quede en la impunidad. Ahora los ministros y los asambleístas acompañamos a las víctimas para que se sancione a los responsables de la tortura, de las desapariciones y puedan ser sancionados. Esa es la diferencia en el cambio de la correlación política. Y eso es un elemento importante para la patria, para el país. Discutir la ley de reparación ahora es fundamental, es un avance en la democracia, porque el olvido está lleno de memoria, como dice efectivamente Benedetti. Yo no voy a negar aquí que puede existir excesos, obviamente, porque precisamente los cuerpos de seguridad han sido formados en una matriz de un Estado que está de espaldas a sus ciudadanos. Y podemos obviamente tener excesos. Y claro, también tengo que reconocer que la situación de las cárceles en el país aún es muy distante de lo que nos proponemos, absolutamente distante. Eso no es todavía el proyecto que buscamos y que también va de acuerdo con la dignidad de cada persona, aun cuando ha cometido un delito. Porque nosotros no creemos que ningún ser humano tiene que podrirse en la cárcel. No, eso no está de acuerdo ni con la democracia, ni tampoco con un Estado constitucional de derechos. Creemos que quien ha cometido un delito tiene derecho también a ser reparado, a que pueda repararse y además a que pueda también esa persona vivir con dignidad. Obviamente que las cárceles están aún muy lejos de lo que queremos hacer. Ha habido que tomar decisiones de política y ese sigue siendo un tema pendiente. Pero de ahí a establecer algún tipo de comparación con delitos de lesa humanidad, yo les digo, mantengan alguna proporcionalidad en el análisis, mantengan algún sentido común en esto, aunque dicen que es el más difícil de los sentidos. ¿Qué es un crimen de lesa humanidad? Política de Estado generalizada, sistemática, de persecución a los ciudadanos. ¿A quién de nosotros se nos ha ido de la memoria los escuadrones volantes? ¿A quién de nosotros se nos ha ido de la memoria los procesos de persecución sistemática y permanente que existía en el gobierno de Febres Cordero? ¿A quién de nosotros se ha olvidado que este tema de que aparecían muertos, torturados, desaparecidos, era una cosa del Estado? Y de eso estamos hablando. Crímenes de lesa humanidad que el país no puede olvidar precisamente para alimentar la memoria. Son cosas absolutamente diferentes. Son cosas diferentes. Y esto es lo que estamos asistiendo hoy. Esta ley precisamente tiene que ver con eso, con que el Estado pueda reparar, y ahora nos corresponde, incluso en la conducción de ese Estado, a nosotros como Movimiento País, lo que se hizo irresponsablemente, atentando contra la vida, contra los derechos humanos y las normativas que estaban vigentes, tanto a nivel nacional como internacional. Este es un elemento fundamental. Yo, señora Presidenta, quiero hacerle una propuesta a usted y al Pleno de esta Asamblea. Aquí se ha hablado mucho, efectivamente, de un monumento. Y yo creo que es importante que exista un monumento que nos recuerde que no puede existir más impunidad. Por eso, en los patios del complejo legislativo, yo quiero proponerle que efectivamente levantemos un monumento contra la impunidad, que sea el sitio público, además, para que efectivamente la ciudadanía pueda recordar que estos hechos no pueden pasar, no pueden repetirse y no pueden olvidarse. Y obviamente, una buena imagen, un buen símbolo de esa impunidad es la figura del ingeniero León Febres Cordero, que seguramente desde el infierno, junto con Robles Plaza, habrá seguido esta sesión y no podrá descansar en paz. Pongamos un monumento con esa imagen, pero pintada de rojo, para que recordemos que tiene permanentemente manchadas las manos de sangre con tantos inocentes a los que desapareció, mató y a los que torturó. Creo que eso es importante. Sería bueno para la democracia, así como fue bueno tener en el mural el casco de la CIA, que era además la que recomendaba las medidas de seguridad y las medidas que debían tomarse. Asimismo, en este recinto creo que debe existir un monumento contra la impunidad y la imagen de Febres Cordero, manchada de sangre, de rojo,
creo que representa bastante bien esa etapa nefasta de la historia ecuatoriana. Por último, y para concluir, señora presidenta, quiero señalar 3 observaciones muy concretas de esta ley. En el artículo 2 tiene que plantearse que hay una responsabilidad objetiva por parte del Estado. Creo que esto es fundamental porque el Estado en este caso tiene que responder por negligencia, culpa grave o por dolo. En el artículo 6 no puede establecerse medidas individuales de reparación integral que sean taxativas, tiene que ponerse tales como, porque pueden existir otras. Para empezar, la disculpa pública por parte del Estado que no consta en el proyecto de ley. En el artículo 7 no puede eliminarse porque es una medida efectiva de reparación, pero lo que sí tiene que hacerse es establecerse esta como una responsabilidad más de la Procuraduría General del Estado. No hay violación con el artículo 135 de la Constitución, porque la Procuraduría, como representante del Estado, tiene que responder cuando hay sentencia judicial. Y lo mismo, si es que hay un acuerdo reparatorio, la Procuraduría debe estar habilitada para ello, y lo que hay que incluirse es esa potestad de la Procuraduría General del Estado. Esas serían las observaciones puntuales, y reitero, presidenta, que pensemos en esta posibilidad de un monumento contra la impunidad, y quien representa ese monumento contra la impunidad es Febres Cordero, manchado de rojo por los crímenes cometidos y por la etapa nefasta que representa para la historia del país. Gracias.